Este es un programa de Vive TV Chile. Estamos en tu ciudad. Miramos tu realidad. Panorama 15. La voz de las regiones. Entre tanta campaña presidencial, probablemente usted no está al tanto de que hoy día en el Senado se está discutiendo la ley de fomento forestal. Un tema que nosotros tratamos el año pasado en Panorama 15, pues expiraba esta ley el 31 de diciembre y el destino de esta discusión iba a setear el mercado forestal por los próximos 20 años. Esa es la importancia que tiene esta ley y por lo tanto queremos informarle hoy día. Ese es el tema del capítulo de hoy. Bienvenidos. Panorama 15. La voz de las regiones. Ovalle fue el tema de la semana pasada, como saben, y a propósito de la masiva intoxicación a través del agua, luego de que las autoridades de salud negaran la existencia de un virus en el agua, se retractaron y tuvieron que confirmar que se trataba de norovirus. Con sumario sanitario y todo, por el momento se habla de que 2 afluentes del río estarían contaminados, pero es una noticia en desarrollo que Melissa Rodríguez nos cuenta. Hace una semana se dio inicio a la polémica. Es que varios niños de diversos colegios de Valle comenzaron con síntomas de intoxicación. Sin embargo, lo curioso es que ninguno de ellos se conocían ni habían consumido de la misma comida. Se abrió la llave y la información comenzó a expandirse sin control. El rumor de que el agua estaba contaminada llenó las redes sociales y era un comentario obligado en cualquier lugar de la región. El problema de si es el agua o es alguna hortaliza que estará regando con agua servida, no sé. Cuando se contagiaron fue algo masivo y el único medio podría haber sido el agua. La empresa que entrega el servicio de agua en la región, Aguas del Valle, es apuntada como la responsable y una posible contaminación en el suministro desató la histeria colectiva. Siempre hemos estado muy seguros, digamos, de que estamos cumpliendo y que el agua que está consumiendo los ovallinos es de buena calidad y cumple la normativa chilena y su consumo es totalmente seguro. Las dudas no han podido callarse del todo. Quien regula y fiscaliza las plantas de agua en la región ha determinado que se trata de norovirus. Sin embargo, las autoridades no han querido dejar que un tema de control sanitario pase sin la importancia necesaria. Es un problema, sobre todo, de salud pública. Por eso hacemos un llamado a la ONEMI a hacerse cargo de la distribución de agua en botellas en la comuna de Ovalle. Ya van cerca de 2.300 afectados por este virus y aún no hay responsables ni claridad de lo que pudo contagiarlo. Estuvo la superintendencia de servicios sanitarios también acá en Ovalle y se coordinaron con ellos, hicieron las muestras y ellos entregaron los antecedentes, ellos han participado de todas las actividades que hemos realizado nosotros, luego por lo tanto, si hay, y se lo ha comentado también el secretario ministerial, si hay alguna responsabilidad, esa responsabilidad las personas tendrán que asumirla. Falta todavía poder dilucidar qué ha hecho que las personas en Ovalle, en un principio niños y ahora la población adulta, se haya intoxicado con lo que posiblemente pueda ser norovirus. Desde la región de Coquimbo, Melissa Rodríguez para Panorama 15, Claudia Aldaya en las imágenes. En el día en que se cumplen 40 años del golpe militar, quisimos dar a conocer un punto de encuentro en la Araucanía que busca recordar a las víctimas de la dictadura y mantenerlas en la memoria colectiva. Silvia Payán con esta historia. Hoy en Panorama 15 les queremos mostrar un espacio que ha superado las lágrimas y que hoy se transforma en un espacio patrimonial y de recreación. Es el Parque para la Paz. Construido el año 2001 gracias a una iniciativa gestionada por los familiares de detenidos y ejecutados políticos de la Araucanía, tiene como punto central el memorial a los caídos en dictadura y se ha transformado con el tiempo en un espacio para el rescate de la memoria y para aquellos cuyo paradero es un misterio enquistado en la historia, constituye también un lugar de visita. Esto no es un lugar muerto, donde están los nombres de nuestros familiares detenidos, desaparecidos, ejecutados políticos, es un lugar con vida. Nosotros habitualmente tendemos a recordar a nuestros familiares con lo que fueron ellos en vida. Es un compartir el sufrimiento que tuvo muchas personas, muchas familias, producto de las aproximadamente 35.000 causas, atrocidades que se cometieron en esas personas y la voluntad de esclarecer y hacer justicia ante esos hechos. Bueno, aunque yo no había nacido para el golpe de Estado, creo que es súper importante tener estos memoriales en todo Chile y ojalá en cada ciudad para recordarnos a las generaciones que pasamos después y a las
que vienen, todo lo que pasó para que la historia no se vuelva a repetir. Diseñado bajo las líneas arquitectónicas del reconocido arquitecto ítalo-chileno Claudio Di Girolamo, cuenta además con espacios de juegos infantiles que hacen del parque un lugar de encuentro para la familia, más allá de la división que subyace al tema en la sociedad nacional. Para Panorama 15, informó Silvia Paillán. Trabajadores de un terminal pesquero en Valparaíso piden que vuelva a ser abierto, pues aseguran que el traslado a Quintero traerá únicamente pérdidas, beneficiando solo a una empresa extranjera que mantiene el lugar bloqueado con sus contenedores. Por el momento, el caso está en tribunales, pero ya anunciaron movilizaciones. Cristian Salazar con la nota. Un conflicto que se arrastra hace meses es el que se ha generado en el puerto de Valparaíso con el futuro de la caleta sudamericana, terminal pesquero que agrupa a unos 400 trabajadores y que se ubica en los terrenos donde se emplazará el Terminal 2, que ya fue entregado en concesión a una empresa española. Las negociaciones no han sido fáciles y parte de los pescadores ya firmaron un acuerdo para poder ser trasladados a la caleta del Manzano de Quintero. Sin embargo, existe un grupo de hombres de mar que no forman parte de este proceso y que han manifestado su descontento con una serie de movilizaciones. Ante el fracaso de las negociaciones con la empresa portuaria de Valparaíso, estos 200 trabajadores optaron por evitar el cierre de la caleta por la vía legal. Fue así como la Corte de Apelaciones porteña acogió un recurso de protección que ordenó la reapertura del terminal pesquero en las condiciones habituales, sin contenedores como está en la actualidad. Pero la alegría duró poco. Solo unas horas más tarde, el mismo Tribunal de Alzada aceptó una reposición presentada por EPB, manteniendo su cierre. Dentro de los próximos días vamos a tener que evacuar un informe, después una vez evacuado ese informe, si no existen trámites pendientes que la Corte estime pertinente, se va a recibir la causa, se van a recibir los alegatos en esta causa. Si bien los planes son que los pescadores que aún se mantienen en la caleta puedan desarrollar su labor hasta fines de año, denuncian que las condiciones actuales no permiten lo anterior. Por este motivo y pese a que la victoria duró poco, continuarán con el proceso judicial. Esperar la resolución de la Corte. No podemos hacer nada por el momento hasta que la Corte no nos confiera traslado respecto a ese recurso de reposición y después resuelve. Por este momento estamos en la misma condición, con la caleta abierta. En este momento no tenemos respuesta. Rechazamos una contraoferta que donde lo estaban ofreciendo era muy poco. 8 millones al trabajador de permanente, al eventual 6 y al pasivo 4. De esta forma, lo que en un principio parecía que terminaría con violentas manifestaciones ha tomado otro rumbo, con enfrentamientos en tribunales, siendo estos los que tendrán la última palabra en una disputa entre la empresa portuaria y los pescadores artesanales de la caleta sudamericana. Cristian Salazar, Panorama 15. Comenzamos como es habitual hoy día para hablar de los titulares que nos trae la red de diarios ciudadanos Mi Voz. Hoy partimos con la indignación que han demostrado los tocopillanos frente a una decisión de la gobernación provincial. Esta semana fueron informados de que el tradicional desfile que celebra las fiestas patrias en el puerto no fue autorizado. El reclamo no se hizo esperar tanto de la ciudadanía como desde el municipio, donde aseguran no estar al tanto de las razones que motivaron a la gobernación para tomar esta decisión. Más información en elnortero.cl. Esta es una noticia que nos alegrará a todos porque favorece la sobrevivencia de una de las postales de nuestro país. El martutino.cl nos cuenta que en votación unánime el Consejo Regional de la Zona aprobó los fondos para los diseños de recuperación de los ascensores de Valparaíso, algo muy esperado. En total la inversión asciende a los 1.170 millones de pesos. Además, este proyecto se aprobaron otras obras para la reparación de los cerros Artillería y Concepción. Y según la última encuesta CACEN, la región de Biobío cuenta con cerca de 11.000 personas con discapacidad mental que viven en condición de vulnerabilidad y pobreza. El consecuente.cl nos cuenta que con la idea de hacerse cargo de parte de esta realidad, se puso en marcha esta semana el programa de salud mental Calle Concepción, que busca entregar acompañamiento psicosocial, vinculación social, familiar o laboral a cerca de 60 familias y a 30 personas en situación de calle con discapacidad mental. Con esta información hacemos un alto en Panorama 15 y ya volvemos. Panorama 15. La voz de las regiones. Panorama 15. La voz de las regiones. Ya revisamos el año pasado este tema de la ley forestal, pero resulta que aún se está discutiendo esta vez en el Senado y necesitamos entender los pormenores y las implicancias que tiene esto a nivel
regional sobre todo, que es el tema que a nosotros nos interesa. Para eso hoy día estamos con Eduardo Vial, director ejecutivo de CONAF. Muchas gracias por estar con nosotros, Eduardo. Gracias a usted, perdón. Queremos partir entendiendo cuál es la motivación para aprobar rápido esta ley. Entendemos que están atrasados, pero también existiría la posibilidad específica de pedir otra prórroga de 2 años para poder discutir adecuadamente una ley que además nos va a regir durante 20 años. Sí, a ver, no es un apuro de rapidez, evidentemente que el plazo se cumplió el 31 de diciembre. Sin embargo, hoy día aprobar una ley o presentar una ley requiere bastantes más requisitos y trabajos que hace años atrás. Hoy día una ley requiere, por ejemplo, desde luego hay que tener un consenso dentro del gobierno, hay que tener un acuerdo con el Ministerio de Hacienda para financiar la ley, y después hay que tener, en este caso, la consulta indígena, que es un tema relevante porque evidentemente que una ley como esta afecta o puede ayudar o puede afectar, ¿no es cierto?, a comunidades indígenas desde el norte hasta el sur. Entonces, nosotros pasamos prácticamente un año haciendo la consulta indígena, preparándola y después haciéndola, porque tuvimos que ir hasta la isla de Pascua. O sea, hay comunidades indígenas en el altiplano, en el norte, y también comunidades indígenas en el sur, pasando por la 8ª y 9ª región. Entonces, toda la preparación de presentación de una ley hoy día es bastante más complejo, y por eso que la presentamos en octubre, 3 meses antes que terminara, ¿no es cierto?, el plazo, y la verdad que se ha ido alargando bastante las discusiones parlamentarias. Pasamos el primer trámite de la Cámara de Diputados y hoy día estamos conversándola en las cámaras, en las comisiones conjuntas de Agricultura y Medio Ambiente del Senado. Aquí hay 2 cosas. Primero, ya estábamos en un plazo que se había prorrogado de 2010 a 2012. Así es. Y hoy día estamos pasados de ese tiempo. Pero hablando de la consulta indígena particularmente, hay organizaciones indígenas que dicen que esta consulta fue hecha sobre una ley que luego se modificó antes de ser presentada, que la que fue consultada es una ley distinta de la que se presentó y que por lo tanto esa consulta queda inválida. Sí, eso lo he escuchado y la verdad que no es así. O sea, a ver, hay que pensar que en la pasada por la Cámara de Diputados hay algunas modificaciones por las indicaciones que ahí se presentaron. Pero lo que se consultó y se sometió, y la verdad que hay muchas comunidades indígenas, nosotros llegamos a más de 1.500 de ellas, ¿eh? Hay muchas comunidades indígenas que no están de acuerdo en el mecanismo cómo se está haciendo la consulta. Entonces nos decían, mire, esto que no sea una consulta, pero sí aceptaban conversar y nosotros les explicábamos en qué consistía la ley, que eso es lo que interesa de fondo. Pero la única modificación respecto al documento que se hizo la consulta específica y lo que se presentó a la Cámara de Diputados era los tipos de propietarios, que después tuvo una modificación. O sea, nosotros orientamos esta ley para pequeños y medianos propietarios, en 2 rangos, que fue lo que consultamos en ese momento con las comunidades, o conversamos con las comunidades indígenas, y después hicimos una división en 3 rangos de pequeños y medianos propietarios, que es un detalle menor respecto a lo que la ley en el fondo está proponiendo. Ese es un punto. Usted sabrá de sobra que esta ley tiene muchos detractores. Tiene a favor detractores, hablan más fuerte los detractores, efectivamente. Eso es por lo menos lo que hemos escuchado. Y entre los argumentos que se plantean es que esta ley se vende como una ley que está orientada a los pequeños agricultores, pequeños y medianos, pero que sin embargo finalmente lo que está haciendo es favorecer a los grandes productores forestales y en el fondo conservando este mercado bastante monopólico que tenemos en Chile productivo y que no permite la competencia y donde se fijan precios, etcétera, ¿no? Mire, eso, a ver, yo quiero dejar claro que eso es cierto que eso es un argumento, pero el sector forestal hay que conocerlo y quienes lo conocen pueden probablemente argumentar en contra. Un 48% de las plantaciones está en manos de 3 empresas grandes, que es bastante concentración, pero el 52% está en manos de otros que son pequeños y medianos propietarios. O sea, no es que esté el 80 o 70% en manos de las 3 empresas grandes, como muchas veces se menciona. Por otro lado,
Respecto ¿Esta ley favorece a ese 48%? No, porque ellos lo estamos sacando afuera. O sea, nosotros estamos acotando. Lo que pasa es que el argumento que plantean ellos es, uno favorece, entre comillas, a los menores, pero esos menores están dentro de un mercado que está súper concentrado y por lo tanto igual finalmente favorece a los mayores. Ese mercado concentrado no es así. O sea, es cierto que ellos, estas empresas forestales tienen plantas de celulosa, ¿no es cierto?, que son poderes de compra, pero en Chile hay más de 5.000 industrias dedicadas a la madera que compran trozos también. Y un pequeño propietario le vende, mire, el ítem más importante de costo para un pequeño propietario es el transporte. Cortar los árboles, ¿no es cierto?, subirlo al camión, llevar el árbol hasta el centro de consumo. Si ese centro de consumo está a 100, 200, 300 kilómetros de distancia, no le vale la pena. Siempre se lo va a vender al aserradero chico o grande o mediano que esté más cerca, porque le va a poder ofrecer un precio mejor. Y hay más de 5.000 instalaciones, entre fábricas de cajones para fruta, entre fábricas de impregnación de postes, que son todos pequeños y medianos fábricas. Aquí no están los tres grandes. Aserraderos que traen madera a Santiago o venden en las localidades. En fin, es cierto que son importantes y grandes las empresas de celulosa y las fábricas que ellos tienen, pero también hay un mundo de medianos y pequeños que es tremendamente grande. Esta industria es mucho más profunda que la industria de la leche, o mucho más profunda que la industria de los molinos, del trigo. Entonces, yo diría que el sector forestal hay que conocerlo, y si uno lo conoce, se da cuenta que es un mercado mucho más profundo y que el chico, menos mal que tiene otras alternativas, o sea, tiene la alternativa de la empresa grande, pero también tiene alternativas de empresas chicas. Entonces, eso yo diría que es una ventaja del sector forestal hoy día más que una desventaja. Bueno, vamos a seguir con esta prueba de la limpieza que teníamos preparada. Se plantea que este proyecto no tiene resguardos medioambientales y resulta que uno de los causantes de muchos de los temas que hoy día tenemos, por ejemplo, con el manejo del agua, son, por ejemplo, los monocultivos. Y dice que este proyecto no se preocupa, por ejemplo, del exceso de monocultivos, ni de resguardar las especies nativas, ni de promover la plantación de especies nativas que efectivamente permitan fortalecer el suelo, etcétera. A ver, aquí también hay ciertas cosas que hay que desmitificar, ¿eh? Efectivamente, a ver, hay que partir de la base que este proyecto lo que quiere es promover las plantaciones en terrenos que están descubiertos de bosques. O sea, esos terrenos, que son suelos sin bosques, están sometidos hoy día, ¿no es cierto?, a un pastoreo intensivo, son lomajes, no son terrenos agrícolas, ¿eh? Son cerros, son lomajes, están sometidos hoy día a un cultivo muy marginal que está más bien degradándolos, provocando erosión y provocando pérdidas de suelo cuando hay lluvia. Entonces, lo que queremos y lo que se hace es promover que esa tierra, en vez de estar con un uso marginal o sin uso y que se está degradando, se plante. Y para eso... ¿Se plante con qué? Porque con lo que ahí usted hay una quiera. pregunta. No, aquí no hay restricción de especie. El dueño de la tierra escoge. Lo que sí le voy a decir que si yo planto, ¿no es cierto?, pino, planto eucalipto, pino oregón, especies que son de más rápido crecimiento, tengo mejor rentabilidad del suelo, evidentemente. Y peor manejo del agua, mayor escasez. Los árboles no son malos. A ver, hay una mistificación aquí. Todos los árboles son nativos en alguna parte del mundo. ¿Ah? Por eso nacen en esa parte y no en otra parte. Pero aquí se dan muy bien también. O sea, hay condiciones, si estamos comparando suelos sin vegetación, ¿no es cierto?, frente a un suelo con bosque, aunque sea de pino o de eucalipto. ¿Ah? Si compara eso, mire, hay un gráfico... Si compara eso, ¿es mejor tener plantado, aunque esa especie pero por supuesto, es mejor por muchos casos. Imagínese usted una lluvia de 100 milímetros en un suelo pelado. Lo que va a pasar, va a caer, imagínense la cabeza calva de una persona. Se le va a mojar todo el cuello de la camisa en 2 segundos y toda el agua que le cayó aquí va a terminar acá. Toda el agua que cae en esa loma que está sin bosque va a terminar, ¿no es cierto?, o provocando erosión o a un aluvión, o va a terminar en el fondo de la quebrada. Probablemente esos 100 milímetros se van a ir rápidamente a un río y va a terminar en el mar. Si usted tiene una cubierta vegetal, tiene pelo, esto va a ser más amortiguado, va a correr por las ramas, ¿no es cierto? Estos árboles tienen todas las ramas en esta disposición, va a correr al tronco y del tronco penetra al suelo. O sea, hay un aporte de los bosques. Es cierto que después de la lluvia, el árbol sigue creciendo y sigue demandando, y en el verano sigue demandando agua y chupa de las napas, ¿no es cierto? Y evapora y crece.
los árboles, como todos los vegetales, necesitan, y las especies nativas también. Entonces, de alguna manera hay un aporte positivo y también hay una resta, ¿no es cierto?, negativa, que es lo que el árbol absorbe. Si es un árbol de rápido crecimiento, absorbe más que un árbol de menos crecimiento. Si hay un bosque nativo muy denso, chupa más agua que un bosque nativo poco denso o que una plantación poco densa. La densidad de los árboles influye en cuánto se pueda chupar del suelo, de la napa. Entonces, hay muchas variables en este juego en que en algunas condiciones de sitio hacen recomendable ciertos árboles, cierta plantación y cierta densidad. Y por eso que para entrar a postular a estas bonificaciones, lo primero que se le está pidiendo, y lo reforzamos en este proyecto de ley, es que el propietario tiene que presentar un estudio técnico de calificación de tierra de aptitud forestal, donde si hay argumentos técnicos para poner alguna restricción de densidad, por ejemplo, se pueda poner. Entonces, está esa condición dentro de este proyecto de ley para poder ayudar a cuando hay un efecto negativo. Es cierto que hoy día todavía falta conocimiento y nos falta tener más años de experiencia para poder nosotros ojalá simular una situación. O sea, si llega un propietario y quiere plantar 100 hectáreas, poderla meter en un computador, cuánto llueve, cuál es la característica del suelo y cómo va a afectar, ¿no es cierto?, la napa freática. Esos modelos de simulación no los tenemos, en muy pocas partes del mundo existen, pero los estamos construyendo. Pero la herramienta para poder regular esto va a quedar puesto en la ley. Le preguntamos tanto porque también hemos tocado insistentemente el tema del agua, y este es uno de los grandes temas de las grandes causas que se plantean en regiones que en teoría son muy lluviosas y que de hecho tienen escasez. Entonces, por eso tanta insistencia. ¿Usted podría decir entonces que este proyecto se preocupa del medio ambiente? Mire, Chile ha tenido una política forestal a través de yo le diría casi 100 años, de 1930, que es la primera ley forestal que bonifica o incentiva la forestación, que es ejemplar en el mundo. Y la verdad que vienen a copiarla y mirarla de muchos países. ¿Desde el punto de vista de los resultados? Desde el punto de vista de los resultados y también protección, porque la reacción en Chile de tener una política forestal fue por la destrucción de los suelos. Aquí en Chile hay que pensar que por siglos nosotros éramos portadores de trigo, exportábamos trigo al virreinato del Perú. Toda la cordillera de la costa se cultivó con trigo por años, y eso produjo grandes cárcavas, grandes erosiones, los ríos embancados, el río Itata, el río Biobío embancado, porque hubo una destrucción ambiental muy grande. Se sacó el bosque nativo y se cultivó trigo, o cereales en general. Todo se hacía en ese tiempo en estos lomajes no con tractores, sino que un buey, y se cosechaba, ¿no es cierto?, con guadaña. Pero todo eso se hizo durante cientos de años, o sea, desde 1850 en adelante, y se produjo una gran deforestación y una gran erosión en toda la cordillera de la costa. Y la gran solución que encontró el país, independiente de los gobiernos, fue una política de Estado, fue plantar la cordillera de la costa completa, y eso la verdad que ha sido una solución ambiental y social, porque toda la zona del secano costero de Chile estaba empobrecida. Fíjese que las primeras plantas de celulosa, o una de las primeras plantas de celulosa las construyó el Estado, y en Constitución. Y la construyó en Constitución, porque la pobreza que había alrededor de esa zona urgía que las tierras se plantaran y dar trabajo a la gente. O sea, hubo un fin social. Y gracias también por toda la erosión que había, también fue un beneficio ambiental. Y toda esa política de 100 años ha tenido distintas formas, ha pasado por distintas modalidades, ha plantado el Estado en forma directa, ha plantado los privados también en forma con incentivos, sin incentivos, y en los últimos 40 años ha habido una política de bonificar la plantación de tierras no agrícolas y que están degradadas. Y ahora lo que queremos es hacerlo exclusivamente con los pequeños propietarios, que es lo que no les ha tocado hasta ahora hacerlo. Eduardo, se nos acabó el tiempo, pero agradecemos mucho que haya estado aquí. Muy bien, pues muchas gracias, Paloma. Hasta aquí llegamos con este capítulo de Panorama 15. Usted sabe que todo tiene tantas aristas, cuesta tanto informar plenamente sobre los temas que nos importan y que les interesan a las regiones, pero hacemos ese intento, esperamos que le haya servido. Nos estamos viendo en un próximo capítulo. Muchas gracias por estar. Este es un programa de Vive TV Chile. Estamos en tu ciudad. Miramos tu realidad. Panorama 15. La voz de las regiones.